Bueno, para iniciar con nuestros objetivos de aprendizaje de matemáticas, les voy a contar cuáles son los temas que estamos trabajando puntualmente en matemáticas. Tenemos conteo del 1 al 20 en orden y desorden, grafía y trazo de números, conjuntos, más, menos, igual, y estamos trabajando la decena, que es un conjunto de 10 objetos. Vamos a empezar acerca de conteo del 1 al 20. Cuando estamos hablando de conteo del 1 al 20, y yo siempre hago la aclaración de que antes de que haga el conteo en el libro, antes que haga el conteo en la hoja, en la guía, en la parte escrita, es necesario y es súper necesario que el niño haga ese conteo con objetos concretos, es decir, con objetos que encuentra en su casa, en el aula de clases, en el área donde esté, en el lugar donde esté, debe poder hacer ese conteo. Las matemáticas tienen que ver mucho con el movimiento activa la parte matemática en nuestro cerebro, entonces es necesario que el niño toque, que el niño sienta, que el niño se mueva. En una de las actividades que vamos a desarrollar la otra semana van a encontrar que es necesario que él haga los números, los vea, pero también los pueda sentir a través del conteo de objetos concretos. Entonces, por ejemplo, yo les daba el consejo de contar, no sé, las cucharas, las medias, los zapatos, objetos concretos que yo tengo en mi casa y me permiten ver la realidad de la cantidad como algo real y no solamente abstracto matemáticamente. Cuando hablo acerca de contar en orden y desorden, es decir, que yo no solamente voy a empezar a contar siempre desde el 1, sino que voy a poder contar desde el 5 y tengo que saber qué sigue. Puedo empezar a contar desde el 11, desde el 13, desde el 14, desde cualquier número y de forma ascendente y descendente, es decir, del 1 al 20, del 5 al 20, del 6 al 20, del 7 al 15, del 8 al 10, del 8 al 14, pero puedo también hacerlo del 20 al 5, del 18 al 6. Por eso es importante hacer ese conteo también con objetos concretos y tener los números, que lo vamos a hacer la otra semana, tener los números, los vamos a hacer en círculos coloreados, los niños los van a hacer para tenerlos y poder hacer ese conteo con sus objetos de manera concreta. Cuando hablamos de conjuntos, entonces estamos aprendiendo en qué conjunto hay más objetos, en qué conjunto hay menos objetos y en qué conjunto hay igual cantidad de objetos. Eso es hacer una clasificación y una comparación en los objetos según la cantidad. En las actividades que hay en el libro, yo a los niños siempre les pido que enumeren lo que cuentan, porque siempre nos puede pasar que yo cuento 1, 3 y se me pasó por alguna razón, se me pasa un objeto, entonces pues mi conteo no me va a dar 5, en este caso en los dedos de las manos. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a numerar, le pongo el número 1, le pongo el número 2, le pongo el número 3, le pongo el número 4, le pongo el número 5 y así el margen de error se disminuye si yo numero los objetos que estoy contando o que el libro me está pidiendo contar. Cuando hablamos de la decena, entonces la decena es 10 objetos, son 10 objetos. Estábamos viendo solamente 10 objetos iguales, pero también vamos a aprender que la decena también pueden ser 10 objetos de diferente tipo de objetos, de diferentes familias o clasificaciones de objetos. Entonces, por eso también es súper importante hacerlo con objetos reales para que el niño pueda ver realmente la decena como algo real y pueda contar de mejor manera. La decena también la podemos contar de manera ascendente y descendente. La otra semana también vamos a hacer unos ejercicios en una página de internet en la cual el niño va a poder hacer ese conteo ascendente y descendente desde el 1 hasta el 20. Es importante que ese conteo se haga todos los días y hagamos el conteo tanto en español como en inglés. Y el último tema al que quería hacerme referencia es a la grafía y al trazo de los números. Entonces,
que el niño reconozca la representación gráfica de cada número y que el niño haga el trazo de manera correcta. Todos los números se empiezan a hacer arriba. El trazo se hace desde arriba, de arriba hacia abajo. Entonces les voy a mostrar rápidamente cómo es el trazo adecuado de cada uno de los números, recordando que siempre se hace de arriba hacia abajo. Entonces, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.